Ok, buenas tardes. Y hoy vamos a tener el espacio de salud en gotas con el doctor Juan Tineo. Ok, y vamos a ver el tema, un tema bien cotidiano, pero a veces no lo conocemos ni no tomamos mucho en cuenta, que es el síncope. Técnicamente, ok, no sé si está bien dicho, pero yo lo conozco o lo conocemos como el desmayo. En otras latitudes y en lo cotidiano se conoce como el patatús. Eh, si lo queremos hacer un poco más cotidiano, ¿ok? Y muchas veces lo llamamos así, pero realmente tiene unas causas, ¿ok? Y vamos a ver por qué son esas causas, de dónde viene eso, cuáles son las deficiencias y cómo poder controlarlas con nuestros productos de HGW. Entonces yo quiero darle el pase en este momento al doctor Juan Tineo, doctor de profesión, con mucho tiempo laborando, con una plataforma en toda Latinoamérica, parte de Estados Unidos y parte de Europa, de telemedicina, y que hoy nos acompaña. Él está en el equipo y siempre prepara este espacio. Vamos a escuchar, a tomar notas y al final preparemos algunas preguntas porque tenemos la oportunidad de tener un doctor enfrente. Muchas veces vamos a la clínica, al hospital, el doctor está apurado porque tenemos 30 pacientes después de nosotros y no nos puede contestar las preguntas. Hoy sí podemos hacer preguntas. Así que preparémonos. Y bueno, bienvenido, doctor, al espacio. Adelante, tienes el audio para ti. Buenas noches, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Le habla el doctor Juan, especialista en medicina interna e internista. Todos estos conocimientos humanos, y desde el punto de vista científico, bueno, es para darles valor y espero que les sirva para su provecho físico, psicológico, emocional y de todo tipo. Como decía Héctor, depende de cada país, lo pueden llamar desmayo, yello, patatú, etcétera, de diversas formas, el síncope. Entonces, es importante saber, o mejor dicho, todo el tiempo que la gente se desmaya, enseguida usted ve que sale corriendo cualquiera, dale azúcar, dale un caramelo, dale algo y no, es muy poco las veces que se presenta el síncope producto de la hipoglicemia, a menos que el paciente sea diabético, insulinodependiente, etcétera. Lo que les quiero resaltar de antemano es que hay muchísimas causas de síncope que no son por baja de azúcar. De hecho, desde el punto de vista cardiovascular son el 80%. 19 patologías pueden dar síncope y son cardíacas o son desde el punto de vista de la tensión arterial, pueden ser obstructivos, etcétera. Entonces, podemos definir el síncope como una pérdida de la conciencia y del tono postural, el cual puede darse desde el punto de vista de aparición, que es brusca la aparición del síncope, y además es de corta duración y que se resuelve espontáneamente sin dejar secuelas neurológicas. Es decir, el paciente pierde el conocimiento de una manera brusca, pierde la conciencia, se cae, por eso es lo del tono postural, por lo general se cae, puede sufrir traumatismo, pero se recupera y neurológicamente queda normal. Se habla que más o menos entre 20 y 50% de la población en algún momento de su vida ha tenido un desmayo. ¿Quién no ha tenido un desmayo en su vida? Todos hemos tenido, bien sea por diversas causas. Y el 1 a 2% de esos desmayos se producen sobre todo en la parte, digamos, o mejor dicho, en las urgencias médicas es cuando se presenta. Ahora, es importante saber, por ejemplo, que el cerebro es el 10% del peso corporal del ser humano, pero a pesar de que es el 10%, el 20% del volumen minuto cardíaco, es decir, del gasto cardíaco, lo que saca de sangre el corazón para impulsarlo al cerebro y a todos los demás órganos, es el consumo de oxígeno. Entonces, es la reserva de glucosa y glucógeno, que es, digamos, la parte de energía, son muy limitadas y va a depender de ese aporte circulatorio que le dé
el corazón al cerebro. Entonces es importantísimo saber que cuando, por ejemplo, la presión arterial media, porque hayan alteraciones en el corazón, por eso es que el 80% es de ese tipo, sea de trastorno de ritmo, de conducción, etcétera. Cuando esta presión arterial media baja por debajo de 60, es cuando se presenta este mecanismo de, digamos, de pérdida de la conciencia, porque hay el síncope y hay un mecanismo de que controla eso, de vasoconstricción y vasodilatación de estos vasos en el cerebro, pero se pierde ese control. Incluso cuando es menos de 25 milímetros por 100 gramos por minuto, ya ahí hay una disfunción cerebral. Y para que tengan una idea, vean, entre 12 o 14 segundos por interrupción del flujo de sangre al cerebro, hay la pérdida de conciencia. Segundos, 12 o 14 segundos. Y de 3 a 5 minutos ya hay lesiones neurológicas en el cerebro que ya no echan marcha atrás, irreversible. Por eso es que usted ve, entonces, cuando la persona le da las enfermedades cerebrovasculares y le da este tipo de situaciones, quedan con secuelas, con hemiparesias, hemiplegia, el medio cuerpo dormido, etcétera. Es decir, que entonces vean la importancia de que tiene de mantener un buen flujo de sangre al cerebro. Uno de los síncopes que con más frecuencia se da es el denominado síndrome vasovagal, como dice allí. Entonces, este síncope vasovagal, allí van a haber una serie de mecanismos que ya vamos a ir viendo, pero sobre todo es importante saber que es desencadenado por las emociones. Más de una vez, los que han estado en un laboratorio, cuando lo pinchan ahí para sacarle la sangre, o está incluso viendo a otro que lo pinchan, o ve la sangre, usted ve que le da un desmayo, le da un síncope. Entonces, este síncope es vasovagal y no, digamos, o incluso por un dolor tan intenso, la persona se desmaya, los cólicos nefríticos, el dolor que hay de un aneurisma disecante de la aorta, que es el dolor más intenso que puede tener el ser humano. Incluso en las aglomeraciones o el calor. Bueno, ahorita que estaba hablando Héctor de calor, bueno, ahí en Lima no dará por calor, porque me estaba escuchando que casi todo el año es frío. Entonces, pero en los climas calurosos, esas aglomeraciones cuando van en un autobús o en un carro que está muy cerrado, ese exceso de calor también puede dar este síncope. Y ciertos procedimientos médicos, a veces cuando le van a hacer endoscopia, rectoscopia, hasta un mismo eco, o cuando lo meten en un tomógrafo, un resonador, sobre todo el resonador que le ponen unos audífonos y tarda como media hora, ahí las personas también pueden presentar este síncope. Y por lo general va precedido, antes de que pierda la conciencia, de malestar general, palidez de la piel, se pone pálido, se pone sudorosa las manos, incluso hasta una sensación de náusea. Este tipo de emociones puede desencadenarlo. Entonces, él va a darse en sí, ya les vamos a ver aquí, esto se ve un poquito así medio complejo, pero no es tanto. Vean que está hacia el lado izquierdo la parte del cerebro y la médula espinal hacia abajo. Y hacia el lado derecho está el corazón y los vasos sanguíneos. Con todo esto que yo les decía, ya sea dolor o deshidratación, o que la persona le estén tomando una muestra de sangre o le vayan a hacer un estudio, eso van a desencadenar que en el corazón se produzca una especie como digamos, en una de las cavidades del corazón, de los ventrículos, va a haber una especie al principio tiene como dos fases. Una fase que se denomina una estimulación simpática, no porque sea simpático de agradable, sino que el sistema simpático y parasimpático son dos sistemas que están en el organismo. Uno, el simpático,
Él es estimulante, entonces produce taquicardia, aumento de la contractividad cardíaca, favorece que el ventrículo, esas de las 4 cavidades del corazón, que son 2 ventrículos y 2 aurículas, salga la sangre hacia arriba, hacia el cerebro. Entonces hace que se produce en esa primera fase esa estimulación simpática. Y hay esa taquicardia porque se le produce al paciente. Pero después hay una segunda fase que hay una inhibición de esa parte simpática y una estimulación de un nervio que se llama vago. Este nervio vago y esa estimulación simpática inhibida, entonces lo que va a producir es al revés, en vez de taquicardia, baja la frecuencia y se produce bradicardia y va a crear la hipotensión. Pero antes de eso, lo que está allí del lado izquierdo, más o menos toda esa maraña neurológica, es que van a haber unos estímulos de unos mecanorreceptores en los ventrículos del corazón. Y esos estímulos van ahí, unas fibras que van a ascender hasta una parte por debajo del cerebro que se llama bulbo, en unos núcleos del tracto solitario, y al final de cuentas es lo que va a producir todo este proceso de bradicardia e hipotensión. En fin, la situación es que hay desencadenantes. Bien sea, supóngase que le van a sacar la sangre, la persona, eso va a hacer que se estimulen unos receptores en el corazón y del corazón estimula otros receptores en el cerebro que al principio en el corazón son el simpático y después se inhibe en el vago y da la hipotensión y eso se llama el reflejo de Besson-Harris, como dice allí, y ese es todos estos síntomas. Incluso hay otros que son de reflejo fisiológico. Hay situaciones, por ejemplo, que la gente pierde el conocimiento por distintos estímulos, por ejemplo, al deglutir, al tragar, o al defecar, o el de micción. Es decir, constituyen varias vías diferentes que pueden dar este tipo de pérdida del conocimiento. Este síncope quise comenzar por él porque es uno de los más frecuentes que se produce, este síncope, y vean que no es por baja de azúcar, porque la gente lo primero que hace es meterle un poco de azúcar. Así usted le meta 1 o 2 kilos de azúcar al paciente, no se va a recuperar. Que como ya vamos a ver al final, si hay medidas, porque aquí sobre todo, como acaban de ver, es por baja de la frecuencia cardíaca y baja de la presión arterial y no llega sangre suficiente al cerebro y entonces baja y crea toda esta situación de síncope cuando es menos de 60 milímetros de mercurio la presión arterial media que llega al cerebro. Y como ya vimos, en segundos puede darse esa situación. Entonces, allí más bien hay que colocar al paciente en una posición de Trendelenburg al costado, que es levantarle los pies para que suba la tensión y mejore. Así que la próxima vez que usted vea un desmayado, no es a darle un poco de azúcar, sino que más bien hay que ver qué lo causó. Si es algo de este tipo emocional, lo que le está pasando es que se le bajó la tensión y usted tiene que subírsela por otros mecanismos. Entonces, ese es uno de las causas de síncope. En estos casos, entonces, como les decía, es el mantenimiento de la hidratación. Esto es la parte de evitar los entornos de hacinamiento, como les decía, porque al haber la baja de tensión crea el síncope, y bueno, entre otros. Y por supuesto la tensión muscular, el acostarse antes de estas situaciones. Pero en fin, es importante resaltar eso. Ahora, hay otros tipos de síncope que van a ser o van a presentarse dependiendo de ciertas situaciones cardiovasculares. Como ya les dije, el 80% se produce del síncope es de tipo cardiovascular. Entonces, en ese caso, es importante mencionar que hay otro, por ejemplo, el síncope de tipo cuando es de tipos de arritmia, que aumenta la frecuencia cardíaca, o de tipo
digamos que baja la frecuencia cardíaca, hay patologías del nódulo sinusal, o hay otros que son de tipos de bloqueo auriculoventriculares completo. Es decir, hay ciertos tipos que son por arritmia. Hay otros que son por procesos obstructivos, síncopes de esfuerzo, y afectan el lado derecho o izquierdo del corazón. Y por ejemplo, en ese caso, la vasodilatación periférica durante el ejercicio no se acompaña de un aumento apropiado de ese gasto cardíaco, que es el que llega la sangre al cerebro, baja la presión y se produce el síncope. Esto, por ejemplo, se ve en la estenosis de la aorta, que es la arteria que es la primera que sale del corazón y sube la sangre al cerebro. Entonces, cuando crece el corazón hacia adentro, aumenta esa presión ahí en el ventrículo, eso va a dar todo el arco reflejo que vimos ahorita, activa los mecanorreceptores, eso en el corazón, va al cerebro y causa el síncope. Esto incluso en jóvenes es una causa de muerte súbita, así se ha visto. Incluso en las cardiopatías congénitas, pacientes que tienen tetralogía de Fallot o comunicación interventricular o auricular pueden dar síncope de esfuerzo. Hay un amigo, bueno, Héctor tiene que estar pendiente en esa situación allí con la amiga, que tienen este tipo de situación, que pueden, este tipo de comunicación interauricular o interventricular, creo que ya se le corrigió a tu familiar, entonces, pero también pueden ser causa de síntomas. Hay otras que son bien severas y son las de disfunciones de tipo cardíaca aguda. Estos van desde un infarto agudo del miocardio, que la gente puede tener el síncope, claro, porque hay una insuficiencia del ventrículo para llevar sangre al cerebro, y entonces eso puede producir arritmias de tipo taquicardias ventriculares o bradicardia, y puede dar ese tipo de síncope en los infartados. Incluso puede conducir a lo que se llama un taponamiento cardíaco, que se acumula sangre en la cavidad externa del corazón, el pericardio, y puede dar ese tipo de afectación. Incluso la disección aórtica, que es el dolor más fuerte que puede presentar el ser humano. La aorta, sus paredes se abren y entonces eso crea, eso es una patología, digamos, quirúrgica de emergencia, que si no se diagnostica rápido el paciente fallece. Y el tromboembolismo pulmonar, que es otra de las causas que también, bueno, ahorita con lo de COVID-19, que se presenta mucho tromboembolismo pulmonar, incluso posterior al egreso, si el paciente no continúa con los antiagregantes plaquetarios. Hay allí otro síncope anotado, que es el que se produce por la, digamos, se llama de hipotensión ortostática. Es decir, el que se produce cuando el paciente pasa mucho tiempo acostado. Esto pasa en pacientes en terapia intensiva o mucho tiempo hospitalizado, en personas muy mayores. Cuando él se para de estar mucho tiempo acostado, se para bruscamente, va a haber un desplazamiento de la sangre. Se habla entre medio litro y 700 mililitros de sangre que quedan retenidos en los miembros inferiores y en el área esplénica, digamos abdominal, y por supuesto el retorno de sangre venoso a la parte cardíaca está disminuido ese gasto, y es lo que nos va a hacer que no llegue, no se estimulan estos vasoreceptores, no nada más en el corazón, sino también en el pulmón y en el cuello, que se llaman vasoreceptores carotidios, y da el arco reflejo ese que ya vimos. Entonces del corazón pasa al sistema nervioso central, al bulbo, allí en el núcleo del RAFE, y es lo que va a dar como reflejo eferente el síncope. Es decir, que este arco reflejo se va a dar en muchas situaciones cardíacas, y no nada más en el vasovagal, sino que cuando hay baja de presión arterial, se activan estos vasoreceptores cardíacos pulmonares o de la parte, digamos, carotidio, y estimula el bulbo y la médula espinal, y es lo que va a hacer que haya entonces la vasodilatación, vasoconstricción, la vasodilatación, la hipotensión, producto de ese arco reflejo de la estimulación simpática que ya vimos al principio. Entonces, es importante saber
que en su definición, esta hipotensión arterial ortostática de estos pacientes hospitalizados, la definición es cuando baja más de 20 milímetros de mercurio la presión sistólica, que es la primera, o la diastólica cuando baja por debajo de 15 milímetros de mercurio. No es que baje a 20 o a 15, sino que baje, supóngase 120, que baje a 100, entonces ahí se produce el síncope por hipotensión arterial ortostática y en ese caso es esta situación. Pues es importante resaltar que este síncope puede darse también por lo general, o se da, mejor dicho, por lo general en ancianos, pues, y en pacientes hospitalizados. Fíjense, entonces, todos los tipos de síncope que hemos hablado del punto de vista cardiovascular, y no hemos hablado en ningún momento del síncope metabólico, que es el que todo el mundo cree que cuando se desmaya es por falta de azúcar. Entonces, otro tipo de síncope también que vamos a encontrar es el característico. Bueno, ahora sí, vean, en vista de toda esta situación que hemos visto, que son por afectaciones cardiovasculares, es importante resaltar aquí dos de los suplementos que tiene HGW. Aquí tenemos, bueno, el café de arándano y el café del Ganoderma. Entonces, cualquiera de los dos, y bueno, aquí puse el café, o está allí la imagen del café de arándano, pero acuérdense que el arándano también está en el lactiberry, en la mermelada y el caramelo. Pero hablando aquí en conjunto del café de arándano, acuérdense que el arándano, una de las propiedades importantísimas que tiene que ver con, esto es por supuesto en la parte preventiva. ¿Cómo prevenir? Porque acuérdense que HGW buscamos es prevenir enfermedades, y cuando ya están las enfermedades, hacer que estas mejoren de una manera más rápida. Aquí en este caso es para prevenir este tipo de síncope cardiovasculares, porque recuérdense que por ejemplo el café del arándano, a través de las antocianinas, él va a crear una disminución de las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, a nivel cardíaco de todo el árbol cardiovascular, y es el que, porque ese colesterol malo, las LDL, es el que se acumula en las arterias y es el que va a producir entonces toda una cantidad de patologías de este tipo. Bueno, como ya vimos, puede ser desde el infarto, puede ser cualquier trastorno del ritmo, de conducción, etcétera, producto de una aterosclerosis que va a crear trombo, se va a dañar allí y va a crear toda una situación de infarto, etcétera, o de trombosis. Entonces, el arándano, y por supuesto esto a través de ciertas enzimas como la superóxido dismutasa, que ella lo que hace es, digamos, bloquear ciertas cantidades de radicales libres que van a hacer o van a inhibir o a bloquear el proceso antiinflamatorio que se produce, además del resveratrol y de otros productos que tiene el arándano, la misma vitamina C como antioxidante, es decir, que desinflama todos estos digamos, área cardiovascular, y puede entonces la persona tener una respuesta cardiovascular más óptima al momento de presentar estas situaciones. El otro, digamos, café es el de Ganoderma. El café de Ganoderma, él también, vean, tiene ciertas características, pero fundamentalmente aquí también coayuda en toda la parte circulatoria, porque él también, así como lo hace el arándano, disminuye toda esta parte, digamos, de lipoproteínas de baja densidad, y permite que se optimice toda la parte cardiovascular. Por supuesto, también, sumado a esto, vean que, digamos, en cuanto a toda la parte, digamos, pudiéramos decir, emocional, tiene que ver también con la situación de una disminución o mejor control del estrés y la fatiga. Pero sobre todo también quería mencionarle esto de la parte, incluso ambos, ellos regulan
la parte endocrino-metabólica, entendiendo por esto, en primer lugar, el control de la glicemia, bajando los niveles de glicemia, tanto el arándano como el ganoderma, y con la disminución de la resistencia a la insulina, que son los receptores que están en músculo, en la parte hepática y en la parte, sobre todo, de las células pancreáticas, bueno, en el caso de controlar la glicemia, y en los músculos o otros órganos, de estos receptores que, digamos, los optimiza para que puedan mantener niveles de glicemia normal. Entonces, esto pudiéramos decir que tanto el café de ganoderma como el café de arándano pudieran ser preventivos para este tipo de situación de síncope. Es importante mencionar que desde el punto de vista clínico, el paciente cuando presenta, por ejemplo, hay que estar pendiente si son personas mayores, si el desmayo es prolongado o no, porque, por ejemplo, cuando son desmayos de más de 5 minutos, entonces ya ahí por lo general no es un síncope. Entonces ya hay que, bueno, como médico y no como médico, también cualquiera, pudiera pensar ya en algún otro tipo de patología neurológica, llámese enfermedad cerebrovascular, como ya vamos a ver, sobre todo de la parte vertebrovascular, o de alguna situación de convulsiones, y que también vamos a ver ciertas diferencias que hay. Y si tiene, digamos, la coloración azulada esta, que es por la disminución de oxígeno que se produce a nivel periférico, y si hay traumatismo. Otro, vean, fíjense que otro digamos, ya entrando en otra parte, son los síncopes de tipo neurológico. Allí vean, esto se ve así muy complejo, pero es sencillo. Vean, en la figura del lado izquierdo, vean que hay dos arterias que vienen de la parte, digamos, inferior, y se unen y forman después como un polígono. Vean que tiene varios lados arriba. Ese es el famoso polígono de Willis, que es el que las arterias que se rompen en el cerebro y crean las enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas. Pero también cuando hay trombos o aterosclerosis, las enfermedades cerebrovasculares, los ACV isquémicos. Entonces, y del lado derecho, vean las mismas arterias, que son las arterias vertebrales, que son las delgaditas, no las gruesas, las que van por el centro. Estas arterias delgaditas, ellas van a unirse y van a formar las dos arterias vertebrales, el lado derecho e izquierdo, forman la arteria basilar y después el polígono de Willis. Entonces, desde el punto de vista neurológico, cuando hay afectación o se produce una isquemia transitoria, desde ese punto de vista, allí en la parte del tallo cerebral, esto va a crear una enfermedad cerebrovascular isquémica, pero transitoria de este sistema vertebrovascular, y es una de las causas de síncope también. Y se produce, es transitorio porque hay como una, se recuerda que le dije que hay, cuando se activa el simpático hay vasocontracción, y después cuando se activa el parasimpático, cuando se inhibe este simpático y se activa el parasimpático, entonces hay una vasodilatación. Entonces se contrae, deja de pasar sangre al cerebro, y al dilatarse vuelve a pasar sangre, y por eso es que da una enfermedad cerebrovascular transitoria, pues decir, no es completa. Esa es una de las causas. Hay otras del sistema nervioso central, que es la migraña vertebrovascular por este mismo sistema, y el síndrome del robo de la subclavia, que es, ahí se ve del lado izquierdo, que también es otra arteria que está relacionada con esto. Incluso con lesiones ocupantes espacios, llámense tumores o hematomas, que pueden dar clínicamente, el paciente entonces va a tener dolores de cabeza, y todo esto por una hipertensión endocranial, y al final de cuentas es por disminución del flujo del cerebro. Es decir, que ya vimos las causas cardiovasculares, esas 19 causas, y las causas neurológicas también como causa de síncope. Y ya, digamos, los otros tipos de causas de síncope son las metabólicas, que son a las que todo el mundo dice que son por hipoglicemia.
Esto es verdad, sí se produce por hipoglicemia, sobre todo esto es importante, por ejemplo, que sea un paciente diabético, que esté usando insulina, que se haya colocado una sobredosis, etcétera. Y en esos casos, por ejemplo, da la tríada de Gulpe, que es la hipotensión, taquicardia, hipoglicemia, taquicardia y temblor. Y esa tríada característica de la hipoglicemia es importante que tenga temblor, tenga palpitaciones y la glicemia baja. Y va a tener todo síntomas también de síncope, lo puede dar. Ahora, lo importante es que en este caso, ahí sí tiene razón la gente cuando le da el azúcar, la glucosa, que recupera la parte, digamos, neurológica afectada. Una hipoglicemia puede dar desde lo más sencillo, que es un síncope, hasta afectaciones neurológicas. Eso depende del nivel de hipoglicemia que tenga. Cuando ellos son 40, 50 miligramos por decilitro de glicemia en sangre, puede dar incluso hemiparesias, hemiplegias parecidas a un ACV. Otra de las causas metabólicas es la hipoxemia y la anemia. Las hipoxemias por cardiopatías congénitas, como ya le dije, por comunicaciones interauriculares o interventriculares, y la anemia. Ya para ir terminando, los otros tipos de síncope de causas de síncope son los denominados desde el punto de vista ya psiquiátrico. Por ejemplo, estas crisis de ansiedad o trastorno del pánico. ¿Se acuerdan cuando vimos el dolor de pecho? Que había una patología que se llamaba trastorno del pánico, que entonces la persona tiene una sensación de muerte inminente, tiene taquicardia, tiene trastornos digestivos, cardiovasculares, etcétera, y puede presentar por esa crisis de ansiedad una hiperventilación y reacciones vasodepresoras parecido al sistema de este autorreflejo que vimos. Esto sobre todo por tipos de tensiones ambientales en estas crisis de pánico, de ansiedad. Incluso se ve también en los pacientes con alcoholismo. Los pacientes con alcoholismo también pueden tener ese tipo de situación. Vean aquí rápidamente la diferencia de un síncope que puede ser desencadenado por dolor, mixto con las emociones, como ya vimos. En cambio, las convulsiones pueden ser puede ser espontáneo, puede tener lo que se denominan aura, que es dolor gástrico, olores fuertes, y en el síncope o presíncope, pues, lo que ya decíamos, la palidez, la sudoración, etc. También en el síncope pueden haber movimientos amplios, rítmicos y rigidez. En cambio, en las convulsiones son de tipo tónico-clónica, se llaman, que es como una rigidez, pero también flacidez a la vez, y después con la pérdida de conocimiento, después de eso, incluso la parte de salivación que presenta. La mordedura de la lengua, que en el síncope es poco frecuente o casi nunca se ve, y en cambio en la parte de los síndromes convulsivos, las disritmias cerebrales, que es la pérdida del control de esfínteres, es muy frecuente, tanto el vesical como el rectal, se puede hacer orina o pupú. Entonces, y bueno, está en el síncope, la recuperación es completa y espontánea, y tiene su, digamos, memoria completa, pues. En cambio, en las convulsiones, queda como un estadio de confusión. El paciente está como somnoliento, nubilado, y puede tener trastornos de la amnesia, pues en la parte de memoria. Es más o menos para tener una idea de que hay que hacer ese diagnóstico diferencial entre el síncope y las crisis convulsivas que se pueden presentar. HGW, desde el punto de vista neurológico, tiene dos productos que son espectaculares en ese sentido. Por ejemplo, los omega 3, 6 y 9, sobre todo el omega 3, tiene una alta capacidad de efectos muy positivos, preventivos también a nivel del sistema nervioso central del cerebro. Entonces, en este sentido, el omega 3, 6 y 9, que ya llegó a Perú y a Bolivia, entonces está indicado preventivamente para el síncope. Y bueno, el superalimento
como es la espirulina, por su alto potencial de toda la capacidad que tiene que ver, como ya vimos en el área metabólica, que incluso las anemias que tienen que ver la parte del control, incluso de la glicemia, que también tienen que ver, que de paso, aquí cabe mencionar que, bueno, vean que si preventivamente un paciente diabético, haciendo un paréntesis aquí digamos, el arándano y la ganoderma, entonces si es un paciente diabético y usted tiene, digamos, o ya instaurada la diabetes, ya no preventivamente, sino como diabético, entonces, por supuesto, el consumo de ganoderma y arándano es fundamental para usted mantener no nada más la parte cardiovascular, sino la metabólica. Entonces ahí va a tener el control de lo que es la glicemia, y con la espirulina le suma el control o la nutrición, incluso va más allá, porque, por ejemplo, hay estudios que se han realizado donde se ve como antioxidante en el caso del arándano, que él, digamos, coayuda como antioxidante, sobre todo a través de la enzima superóxido dismutasa, que es un antioxidante natural, esa enzima que tiene el organismo, incluso en los diabéticos, como una patología muy oxidativa, entonces tiene baja del zinc y un leve aumento del cobre, y ese desequilibrio que se produce allí, el arándano junto con el mismo ganoderma, que contribuye también en esta parte antioxidante, puede restablecer esa pérdida de ese electrón que tiene digamos, el radical libre. El antioxidante se lo dona y equilibra esa parte. Entonces, desde el punto de vista metabólico, junto con el ganoderma, el arándano y la espirulina, para mejorar y optimizar toda la parte nutritiva, recuérdense que este es uno de los alimentos que se usa por la NASA y en África, con todas estas situaciones que hay, para nutrir a los pacientes. Entonces, vean cómo HGW, en este sentido del síncope, le da respuesta, sobre todo en el caso del omega 3, que tiene el omega 3, 6 y 9, y de la espirulina para fortalecer también todo lo que tiene que ver con estos aspectos. Fíjense, ya para concluir, quería mencionarles lo siguiente. Es importante resaltar, en primer lugar, que usted no puede tomar, como decía Héctor al principio, el síncope como algo, bueno, algo sencillo, no, sí, un mareíto que me dio o un desmayo y ya. No, vean que hay situaciones importantísimas donde usted tiene que consultar a su médico y no automedicarse. Vean que hay desde un infarto hasta problemas obstructivos, trastornos de ritmo. Es verdad que hay el vasovagal, que son estas que se dan por el autorreflejo ese cardiovascular, sistema nervioso central, etcétera. Pero vean que hay patologías, hasta un tromboembolismo pulmonar, de todo tipo, estas metabólicas por hipoglicemia, cardiovasculares, la neurológica, etcétera. Y es más frecuente las causas, porque ¿qué es lo que pasa? Que todas estas patologías cardiovasculares, para poder diagnosticarlas, lo mínimo que hay que hacer es un electrocardiograma, un ecocardiograma, un Holter de presión arterial, un Holter de arritmia. El de presión arterial, por ejemplo, en estos síncopes de hipotensión arterial ortostática, que es cuando la persona se levanta, tiene el médico que eso, por ejemplo, si el paciente presenta ese tipo de síncope, se puede crear en el consultorio. Usted manda a acostar al paciente, lo hace que se pare rápidamente, y si le da, entonces ya usted orienta el diagnóstico. Y en los casos neurológicos habría que hacer tomografía o resonancias o electroencefalograma, dependiendo de lo que tú como médico sospeches que tiene el paciente. Si piensas que es una enfermedad cerebrovascular, vertebrovascular, como ya vimos que si hay isquémica transitoria, hay mecanismos por estimulación del vago a nivel carotillo que puedes crear este tipo de síncope en el consultorio. Ya estudios más específicos, por ejemplo, hay la prueba de esfuerzo, estudios electrofisiológicos, la prueba
de tabla vascular, que son pruebas de provocación a través de medicamentos que se colocan que crean los síncopes. Y las metabólicas, bueno, cómo está la glicemia, cómo está la hemoglobina. Es decir, es importantísimo que usted consulte a su médico y en segundo lugar, que vea y estudie cuál es la causa de ese mareo, de ese desmayo, patatú, como lo se llama en su país. Y no lo tome, como decía Héctor, como algo muy ligero. Bueno, sí, me desmayé y ya. No. Tiene que ser estudiado y diagnosticado cuál es la causa, como ya vimos, de toda esta gran variedad. Bueno, esto era lo que quería comentarles. Vamos a dejar estos 10 minuticos, unos minuticos que quedan por allí, para preguntas, a ver si hay alguna